Ya miramos la religión del hinduismo, la más antigua del mundo, ¿ah? Y podemos comprender de que realmente, más que realidad de cosas, se trata de imaginaciones de hombre, ¿no? De dioses paganos, de idolatría, de cosas de que el hombre trata de llenar sus vacíos y de sus corazones, ¿no? Ahora vamos a mirar una también, vamos a mirar la de hoy, la que es el budismo. Amén. La religión del budismo, que es una religión no teísta, es decir, que no tiene un Dios específico como tal, y que también tiene que ver mucho con el hinduismo. Más bien, el budismo surgió del hinduismo, el budismo como tal. Entonces, esta religión que es más o menos creo que es la cuarta religión más grande del mundo, también tiene un dominio en muchas personas, y es en busca de eso, ¿no? Liberación del sufrimiento, que la gente busca cómo liberarse del sufrimiento a través de, de la meditación, a través de un camino óctuple que vamos a mirar. Amén. Entonces, vamos a mirar primeramente un video, ¿listo? Que nos explica resumidamente y con claridad lo que es el budismo. Entonces, todos vamos a prestar atención a este video que vamos a mirar en este momento. ¿Listo? Bueno, y aquí proyecto. ¿Listo? Ahí lo pueden. ¿Ya está proyectado? Sí, pastor, Listo. pero no se ve. Ah, No, bueno, ya. ya lo voy a colocar. Está cargando apenas. Listo. Es para que lo miremos en estos momentos, este resumen del budismo. El budismo, la religión probablemente más asociada con la paz, la tranquilidad y los pelados. Una de las religiones más antiguas, el budismo comenzó hace 2500 años en la India y ahora es la cuarta religión más grande del mundo, con más de 520 millones de seguidores, o el 7% de la humanidad, casi todos ubicados dentro de este círculo. Y si vivís fuera de este círculo, seguramente no sepas mucho sobre las creencias budistas. Entonces, ¿qué es el budismo? ¿Quién es el Buda? ¿Y es la vida un ciclo interminable de dolor, miseria, desilusión y muerte? Bueno, vamos a ver. ¿Quién fue Buda? Para contestar esta pregunta, vamos a viajar 2500 años hacia el pasado. Alrededor del año 480 antes de la era común, Buda nació como el príncipe Siddhartha Gautama en el actual Nepal, acá mismo. El padre de Siddhartha era un poderoso gobernante de una república hindú, pero debido a una profecía estaba aterrorizado de que el príncipe Siddhartha se iba a convertir en un líder religioso en lugar de ocupar su lugar en el trono. Para evitar la profecía, ocultó todo el sufrimiento humano de Siddhartha. Siddhartha vivía en elegantes palacios, tenía las mejores ropas y joyas, comía y bebía lo que quería y se casó con una hermosa mujer. Su padre despedía sirvientes enfermos, feos o ancianos, y nadie podía hablar con Siddhartha sobre las miserias de la vida, como la muerte. Obviamente que este plan nunca iba a fallar. Siddhartha sentía una profunda insatisfacción con esta lujosa vida. A los 29 años, después de que finalmente se le permitió hacer un viaje fuera del palacio, Siddhartha vio a un anciano, a un enfermo y finalmente a un cadáver. Entonces cayó rápidamente en una crisis existencial. Pensó, ¿por qué hacer algo en la vida cuando la vejez, la enfermedad y la muerte acabarían con todos eventualmente? En fin, en otra visita fuera de su palacio, Siddhartha se encontró con un monje sin hogar, que había renunciado a todas sus posesiones. Este tipo parecía bastante sabio y feliz, así que Siddhartha decidió que abandonaría su vida principesca y se convertiría en un monje en busca de una respuesta a los sufrimientos de la vida. Siddhartha pasó los siguientes 6 años aprendiendo de los mejores maestros de yoga y meditación de la India, y después se unió a un grupo de ermitaños en un bosque que practicaban ayuno extremo y meditación intensa. Pero después de 6 años de comer nada más que semillas que habían caído sobre él, Siddhartha era poco más que un esqueleto viviente. Se dio cuenta de que no estaba nada cerca de una respuesta al sufrimiento. De hecho, el hambre le nublaba la mente. Estaba todavía más lejos de una respuesta que cuando empezó. Algo hizo clic.
El camino hacia la liberación se encuentra entre los extremos de la vida de lujo de un príncipe y la vida de hambre de un ermitaño. Siddhartha tenía que seguir un camino medio, así que empezó a comer de nuevo. Una vez habiendo recuperado su energía, Siddhartha se sentó abajo de un árbol y juró meditar hasta encontrar una respuesta al sufrimiento humano. En un profundo estado de meditación, Siddhartha estuvo ahí sentado durante días. Se dio cuenta de que al acabar con el deseo, podía acabar con el sufrimiento. Solo sufrimos porque queremos que las cosas sean de cierta manera. Su miedo al envejecimiento, la enfermedad y la muerte desapareció. Se dio cuenta de que todas las cosas siempre están cambiando y que lo único que podía hacer era aceptar y amar esos cambios. Se llenó de compasión y alegría por todo en la tierra. Abajo de ese árbol, ahora llamado árbol Bodhi, Siddhartha alcanzó la liberación, o nirvana. Ahora era un despierto, un Buda. Pero, ¿cómo se liberó exactamente el Buda? Por suerte, él presentó una muy útil guía que todos pueden seguir. Las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades son la base del budismo. La primera verdad noble es: la vida es sufrimiento. Esperen. Sé que suena un poco pesimista, pero en realidad no lo es. La primera verdad real es que la vida es dukkha. Dukkha es una palabra sánscrita antigua que normalmente se traduce como sufrimiento, pero es más como insatisfacción. La vida siempre va a ser desagradable, porque los humanos se aferran a cosas temporales. La vejez, la enfermedad y la muerte son dukkha. Las cosas cambiando cuando no querés que cambien es dukkha. No conseguir lo que querés es dukkha. Que las cosas nunca estén a la altura de nuestras expectativas es dukkha. Dukkha sugiere que incluso cuando la vida no es físicamente dolorosa, igual puede ser decepcionante e insatisfactoria. La segunda noble verdad es que dukkha es causada por el deseo. Los seres humanos desean y se aferran a las posesiones, las personas, el poder y la vida misma, así que terminan constantemente decepcionados porque todas esas cosas terminan. La gente quiere cosas que no tiene y quiere que las cosas que sí tiene nunca cambien. Pero todo cambia, siempre. Todo lo que creemos que poseemos es realmente prestado. Queremos vivir para siempre y que nuestros seres queridos sigan siendo los mismos para siempre. Pero no puedes agarrar un río en movimiento. No puedes tener una relación permanente con un mundo impermanente. Siempre va a terminar en decepción. Eventualmente, descubrís que el pan gratis en un restaurante se acaba o no es gratis. El deseo alimenta el sufrimiento de la misma manera que la madera alimenta el fuego. El fuego consume todo lo que le das de comer y siempre demandará más combustible. La única forma de apagar el fuego es dejar de alimentarlo, con pan gratis. El Buda enseñó que el secreto de una vida feliz es disfrutar de lo que tenés sin apego y no querer lo que no tenés. La tercera noble verdad es que el sufrimiento puede terminar. Dado que nosotros causamos nuestro propio sufrimiento, también podemos curarlo. No podemos cambiar las cosas que nos suceden, pero sí podemos cambiar nuestras respuestas a esas cosas. La cuarta noble verdad es que hay un noble camino óctuple que nos lleva al final del sufrimiento. El noble camino óctuple, o camino medio, es una guía de 8 pasos para desprogramar el cerebro adicto al deseo. Se llama camino, pero se debería pensar en él más como en una rueda, con 8 partes que deberían girar juntas al mismo tiempo. Las 8 partes son: visión correcta. La visión correcta es aceptar las 4 nobles verdades, que el sufrimiento existe y que siguiendo las enseñanzas del Buda hay una forma de salir de él. Pensamiento correcto. El Buda dijo: tu peor enemigo no puede dañarte tanto como tus propios pensamientos. No hay que permitir que los pensamientos negativos como la codicia, el miedo y la ansiedad nublen la mente. Hay que llenar la mente de cosas positivas provenientes del amor, la bondad y la compasión. Hablar correcto. Concentrarse en palabras positivas y mantenerse alejado de las negativas como los chismes, las palabras hirientes y las mentiras. Eso solo causa sufrimiento a ti y a los demás. Actuar correcto. El Buda enseñó la filosofía de ahimsa, o de la no violencia. En lugar de herir a los demás, debes intentar tener un amor infinito por toda la vida. Las buenas acciones incluyen conquistar la ira con amor, la maldad con el bien, la mezquinidad con generosidad, la mentira con la verdad y suscribirse a canales de YouTube educativos. Las malas acciones incluyen matar, robar, consumir drogas y tener relaciones sexuales sin consentimiento. Medio de vida correcto.
Evitar trabajos que involucren muerte, armas, esclavitud, daño a animales, drogas y cualquier tipo de explotación. Pero el medio de vida no es solo una ocupación, hay que ser un honesto y amable familiar, amigo y pareja. Los siguientes 3 están relacionados con la meditación. Esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto se basa en el pensamiento correcto. Significa esforzarse en dar la bienvenida y crear buenos pensamientos y expulsar los malos pensamientos. La violencia, el odio, la codicia y la ansiedad comienzan como pensamientos negativos. Usando el esfuerzo correcto en tu pequeño jardín mental, riegas las flores de tus pensamientos positivos para que crezcan. En un jardín lleno de pensamientos bondadosos y compasivos, las malas hierbas de la codicia no van a encontrar espacio para crecer. Atención consciente correcta. Atención consciente correcta es prestar atención, estar atento en todo momento, permanecer en el presente sin juzgar ni etiquetar tus experiencias y sin dejar que los pensamientos que te distraen te saquen del momento presente. Si estás comiendo helado, come helado. No dejes que el recuerdo de aquella vez que te diste pichí en los pantalones en la escuela y luego te resbalaste tu propio pichí y todos te llamaron pipí pichí porque no eran creativos, te distraiga de tu momento comiendo ese helado. La atención consciente te ayuda a comprender tu mente y tu cuerpo para que puedas ver qué causa tus reacciones positivas y negativas en cada momento. Concentración correcta. Mientras que la atención consciente es como una red gigante que atrapa todo, la concentración correcta es como un láser. La concentración correcta es lo que la gente reconocería como meditación. Usando concentración correcta, enfocas tu mente en una sola cosa mientras meditas, ya sea tu respiración o tus pensamientos. El punto es concentrarse en esa única cosa, sin distracciones, para que puedas obtener una visión de la realidad. La concentración te da una idea de tus pensamientos y por qué suceden. Así los puedes cortar de raíz y dejar de desear. Cada una de estas 8 partes tiene adiciones infinitamente complejas y pasos adicionales que, la verdad, no tenemos tiempo de cubrir. La conclusión principal es que el Buda enseñó que el camino óctuple liberaría a las personas del sufrimiento. Seguir ese camino no significa renunciar a la vida, abandonar amigos y familiares y dejar de sentir todas las emociones. Las verdades y el camino sirven para darte cuenta de que no vas a encontrar la felicidad aferrándote al mundo. La felicidad proviene de despejar tu mente del deseo y reemplazarla con alegría y compasión por todas las cosas. En lugar de tratar de controlar lo que sucede, aceptá lo que sucede y disfrutá de cada momento tal como es. Junto con las nobles verdades y el camino óctuple existen otras muy importantes creencias budistas, como karma. Karma es una antigua palabra sánscrita que significa acción, pero acciones que tienen consecuencias. Cuando se cometen acciones malas o buenas, esto provoca una reacción en cadena que más tarde volverá en esta vida o en la siguiente. Los budistas ven el karma más como una ley natural, como la gravedad, no como una especie de sistema crítico de recompensas y castigos. Es un sistema de causa y efecto. Hay que pensar en el karma como si fueran semillas. Lo que uno siembra, así cosechará. Si plantas una semilla de mango, eventualmente vas a tener un árbol de mango. Si plantas una semilla de asesinato, árbol de asesinato. O el peor de todos, si plantas cilantro, directo al infierno. Según el budismo, si quieres saber acerca de tu vida pasada, mira tu cuerpo presente. Si quieres conocer tu vida futura, mira tu mente presente. Aunque el karma afecta a las condiciones de tu vida, no es tu destino. El budismo enseña que en todo momento cada persona puede cambiar y mejorar su vida. Cuando se trata de karma, la intención es importante. Si aplastas una hormiga por accidente, no generás ningún karma. Si la pisás con puro odio e ira como si fuera una planta de cilantro, eso va a generar karma negativo. El karma también influye en cómo vas a renacer después de la muerte. Renacimiento. Los budistas creen que vivimos en un ciclo sin comienzo y sin final de nacimiento, sufrimiento y muerte llamado samsara. Cuando el Buda alcanzó nirvana, escapó de este ciclo de renacimiento. El deseo y el karma continúan el ciclo infinitamente. Cuando una vida termina en un cuerpo, el karma arrastra esa vida a un nuevo cuerpo, sin memoria de la vida anterior. El karma, sin importar si es bueno o malo, mantiene a la gente atrapada en el ciclo. La única forma de salir del ciclo es detener el deseo, dejar de sufrir, detener la creación de karma y alcanzar nirvana. Nirvana. Nirvana no es un lugar al que ir, no es el paraíso, es un estado mental. El Buda alcanzó nirvana y vivió otros 45 años.
Aunque algunas tradiciones budistas tienen paraísos e infiernos, esos están dentro del ciclo. Nirvana es un escape de todo el ciclo de samsara. Nirvana significa apagar. Apagás el fuego del deseo. Cuando dejas de pensar en ti mismo como yo y en cambio te llenas de compasión por todas las cosas. Una vez que haces esto, dejas de generar karma y dejas de renacer. Cualquiera que quiera alcanzar nirvana puede hacerlo con el esfuerzo correcto. Y es por eso que el Buda pasó los 45 años restantes de su vida, después de su liberación, viajando por el subcontinente indio, enseñándole a otros cómo escapar del sufrimiento, antes de morir a la edad de 80 años. Después de la muerte de Siddhartha, su comunidad de monjes, conocida como Sangha, siguió difundiendo sus enseñanzas o Dharma fuera de la India y en toda Asia. El budismo eventualmente declinó en la India, pero se extendió por todo el este y el sudeste de Asia. Sus enseñanzas de las nobles verdades y el camino óctuple no son reglas estrictas y no seguirlas no va a resultar en el castigo de un dios. No hay un dios con D mayúscula en el budismo. Hay dioses, pero están atrapados en el mismo ciclo que el resto de nosotros, e incluso podés renacer como uno si tenés muy buen karma. Las enseñanzas del Buda son una guía para escapar del sufrimiento, abandonar el ciclo y alcanzar nirvana como él lo hizo. La parte importante es usar las enseñanzas que funcionan para ti, en las circunstancias únicas de tu vida. Como dijo una vez el Dalai Lama, si encuentras que las enseñanzas te sirven, aplícalas a tu vida tanto como puedas. Si no te sirven, déjalas en paz. Es por eso que hay docenas de diferentes tipos de budismo, pero se pueden dividir en dos ramas principales, Theravada y Mahayana. Theravada significa doctrina de los ancianos, y es la rama más antigua del budismo que todavía continúa. En esta rama, la lectura es fundamental. Utilizan una serie de textos llamados suttas, que se basan en las enseñanzas orales de lo que enseñó el Buda. Estos textos se remontan casi a la época del Buda y están escritos en el antiguo idioma Pali, por lo que estos textos se denominan canon Pali. En general, Theravada tiene menos rituales religiosos que otras formas de budismo y creen que el Buda fue una figura mucho más humana. Ven a Siddhartha como el único Buda de la era actual, que dejó atrás su Dharma y Sangha para ayudar a otros a alcanzar la liberación. Los países que practican mayoritariamente budismo Theravada incluyen Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Camboya y Laos. Mahayana, que significa gran vehículo, es más joven que Theravada y se encuentra principalmente en el este de Asia. A diferencia de Theravada, que se apega al canon Pali, Mahayana tiene muchos más textos y escuelas. En el centro de Mahayana está el Bodhisattva. Los Bodhisattvas son seres liberados que en lugar de abandonar el ciclo de renacimiento han decidido quedarse para ayudar a otros seres no iluminados a alcanzar la liberación. El budismo Mahayana cree que podés pedir ayuda a los Bodhisattvas, a otros Budas y a seres sagrados en este mundo, por lo que podés ver a personas rezando a diferentes Budas de la misma manera que la gente rezaría a los santos o dioses de otras religiones. El budismo Mahayana se practica principalmente en Nepal, Mongolia, Taiwán, Corea y Japón. Mahayana contiene docenas de tradiciones más pequeñas, como el Zen y el budismo de la tierra pura. Otra tradición bajo el budismo Mahayana es Vajrayana, o vehículo de diamante. Esto es lo que mucha gente llama budismo tibetano. Este tipo de budismos usa mantras o cantos repetitivos, el dibujo de mandalas y el uso de rituales secretos, encantamientos y meditación profunda mientras se visualizan diferentes seres sobrenaturales para intentar alcanzar nirvana más rápido. Esta escuela tiene un gran énfasis en el uso de gurús o maestros conocidos como lamas para ayudar a las personas en su viaje. El famoso Dalai Lama es el líder del budismo tibetano. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Esto es solo alrededor del 1% del budismo y solo sirve como introducción. Un video simplemente no puede explicar toda una religión. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Ustedes pueden ver ahí explica resumidamente lo que es el budismo, ¿no? Tremendo todo esto. Pero hay cosas buenas que aprender, ¿no? Si uno lo aplica a muchas cosas y lo comparamos con la vida cristiana, pues hay muchas cosas que asemejan, ¿no? En cuanto cuando se habla del camino óctuple, pues son muchas cosas de que la Biblia también nos enseña, pues con más claridad está, ¿no? Entonces, si miramos, vamos a mirar aquí, eh, ya.
Bueno, entonces, decíamos que el budismo es una religión no teísta, ¿no? Se centra en la búsqueda humana por el nirvana, un estado de iluminación que disipa la ilusión de la existencia humana y resulta en un vacío total o nada, ¿no? Ese es el budismo, el que no tiene un Dios como tal, ¿no? Sí tienen dioses y semidioses, pero un Dios en que ellos específicamente le claman, no tienen, ¿eh? Además, algunas partes de la religión budista, pues, le oran a los budas, ¿no? Los budas, a la original y también a los demás budas que han tenido a través de la historia, ¿no? Porque no solamente es el primero, Siddhartha Gautama, sino también muchos tienen más budas, ¿no? Que personas que fueron iluminadas a través de su religión. Entonces hablábamos también de que el budismo tuvo su origen hace más de 2500 años atrás, cuando Siddhartha Gautama despertó, fue iluminado a la edad de 35 años. El budismo que se deriva del sánscrito bud, que significa despertar. Por lo tanto, dice que Gautama se convirtió en Buda cuando despertó. Ahora alrededor de 500 millones de personas a nivel mundial siguen sus enseñanzas, ¿no? Siguen sus enseñanzas. Entonces, si miramos aquí en la cartilla, encontramos un cuadro en la página 8. Los que tienen la cartilla, la página 8 encontramos eh, en adelante la página 8 acerca de lo que es el budismo. Y aquí no encuentra la visión general, ¿no? Fundador, dice Siddhartha Gautama, fecha 528 a.C., seguidores a nivel mundial 478 millones, o sea, casi 500 millones. Acerca de Dios dice que el budismo no deja espacio para Dios en el sentido de ser eterno, todopoderoso. Buda enseñó que la devoción a cualquier Dios, sin importar cuán noble sea la búsqueda espiritual, conduce a una decepción, confusión y dolor. Ajá. En cuanto a la salvación, eh, dice que al obedecer el camino óctuple, la persona alcanza el nirvana, toda ilusión de la existencia humana, cuando ya es eliminado, ¿no? En cuanto al alma, dice que los humanos no tienen alma, pero están atrapados en un ciclo continuo de muerte y renacimiento hasta alcanzar el nirvana. Sus escrituras sagradas son el Tripitaka o Tres Canastas, ¿no? Y hablando de la eternidad, el más allá, para el budista es el estado donde uno es liberado del karma y el ciclo continuo de muerte y renacimiento, ¿no? Lo que ellos llaman como el nirvana, ¿no? Eso es cuando la falacia del yo disipada es un estado de vacío nada, estado de inexistencia para ellos. Ok. Entonces ya en el video nos mostramos acerca de la historia como el fundador, Siddhartha Gautama, que era un príncipe, ¿no? Un príncipe y que su padre lo tuvo siempre aislado de la vida, para que no conociera pues lo que era la vida. Pero dice que a los 16 años de edad, él se casó, juntos tuvieron un hijo. Bueno, el príncipe se inquietó y se negó a estar aislado dentro de las paredes del palacio, se fue a la capital para ver el mundo cómo era y se encontró con cuatro cosas, ¿no? Se encontró con un anciano, se encontró con un hombre enfermo, se encontró con un cadáver y se encontró con un monje. Al tener estos cuatro encuentros, dice que esto perturbó a Gautama y decidió salir de los confines del palacio a ayudar a encontrar paz y felicidad. Entonces, a los 19 años, él salió del palacio por última vez, dejando a su esposa, a su bebé dormidos, y al bajarse del caballo se quitó su vestidura de príncipe y se la dio al siervo para que la volviera al rey, y luego se puso la vestidura de un monje. Con un monje sin dinero, se convirtió en un discípulo de maestros hindúes más sabios de ese tiempo, ¿no? Sé que por 6 años practicó el ascetismo estricto. Se sentó en meditación profunda, comió solamente raíces, hojas y fruta. A veces ayunaba o solamente comía un grano de arroz al día por varios días. Su cuerpo comenzó a desvanecerse hasta solo haber una capa de piel delgada cubriendo sus huesos, que los pájaros hacían nido en su cabello, en su cabeza, mientras que las capas de polvo cubrían su cuerpo marchito. Así, Siddhartha se sentó completamente inmóvil, ni siquiera sacudía los insectos, dormía en una cama de espinas, soportó más dificultades que otra persona, pero no descubrió la causa, la cura para el sufrimiento, por lo tanto renunció al ascetismo, ¿no? Entonces, ya él dice que la vida del palacio enseñó a Siddhartha que la respuesta a los problemas de la vida no viene mediante la extravagancia, de la misma manera de 6 años de abnegación,
tampoco le dieron respuesta, ¿no? Entonces se propuso encontrar el camino medio, un camino de moderación entre los extremos de indulgencia de uno mismo y otro de mortificación. Ajá. Entonces, todavía buscando una manera de entender el significado de la vida, Siddhartha se sentó bajo una inmensa higuera de Bodhi, se sentó por 49 días, se propuso descubrir la fuente de todo dolor y sufrimiento, ajá, en el mundo, y decidió a no salir de su lugar hasta hallar una manera para terminar todo su dolor. Entonces dice que de acuerdo a la tradición budista, durante este periodo, aunque fue enormemente obstaculizado por el espíritu maligno, dice, Mara Gautama vio las cosas como eran en realidad. Descubrió que la causa del sufrimiento es la codicia, el egoísmo y la estupidez. Para hallar la felicidad, la gente debe deshacerse de esas emociones negativas. Por consiguiente, durante una noche de luna llena en mayo, Siddhartha hizo una meditación profunda. Al parecer el sol en el cielo oriental, él se convirtió en un iluminado, en un Buda. Él tenía eh, 35 años de edad. Entonces, Siddhartha Gautama pasó el resto de su vida enseñando a otros a cómo alcanzar la iluminación. Eso fue. Él enseñó que las cuatro nobles verdades, llamado Dharma, ¿no? O sea, este es el fundamento de lo que es el budismo, estas cuatro nobles verdades. Dukkha, que traducido es la vida sufrimiento, que cualquier cosa es temporal, condicional o compuesta de otras cosas, es dukkha. Ajá. Se refiere a eso, ¿no? Cualquier cosa condicional, temporal, es dukkha, que la vida es eso, es un sufrimiento, y que aún algo precioso y disfrutable es dukkha, que ya terminará, ¿no? Entonces, él usó esta primera parte en el fundamento de su doctrina como tal, de que la vida es un sufrimiento y que hay que buscar cómo desprenderse de ella, ¿no? Cómo desprenderse. El segundo noble verdad es el anhelo o la sed que causan el sufrimiento. Y si el anhelo que causan el sufrimiento, la gente continúa sufriendo porque busca más allá de sí misma para satisfacerse. Entonces, él habla de esta verdad porque la gente anhela, ¿no? El anhelo de la gente de poderse liberar del sufrimiento. Buda enseñó que esta se crece a partir de la ignorancia de uno mismo o del yo. Llevamos por la vida agarrando una cosa tras otra para obtener un sentido de seguridad sobre nosotros mismos. No solamente nos apegamos a cosas físicas, sino que también a ideas y opiniones sobre nosotros mismos, sobre el mundo alrededor nuestro. Luego nos frustramos cuando el mundo no se comporta de la manera que pensamos que debería y nuestras vidas no se conforman a nuestras expectativas. Ajá. Puro deseo y puro anhelo se refiere al sufrimiento, ¿no? Extinción del sufrimiento es la tercera noble verdad. Si uno piensa en las enseñanzas de Buda, dice como una diagnosis médica, entonces la primera verdad es la diagnosis del yo, la segunda verdad es la causa de la enfermedad y la tercera verdad es el tratamiento conducente a la cura. De acuerdo a Buda, la cura viene solamente por medio de la práctica diligente para extinguir el anhelo. Ajá. Y ya el cuarto noble verdad habla del camino óctuple, que es una norma práctica para un desarrollo ético y mental que conduce al entendimiento de la verdad de todas las cosas y a ser libre de todos los deseos y vínculos. Entonces, el camino óctuple, vamos a mirar aquí cómo podemos aplicarlo, en qué tiene que ver mucho con, con la vida cristiana. Por ejemplo, habláis que el primer camino óctuple, que es la visión correcta, ellos lo asemejan, pues aquí el camino óctuple a la imagen de ¿cómo se llama esto? Se me fue. Un ancla no. Esto se llama, No La lleva, rueda, ¿una qué? una rueda, pastor. Sí, sí, una rueda de barco, ¿no? La dirección. Timón del barco. Simón, El timón de un barco. Gracias, hermano, eso es. Entonces, es más, ese es el símbolo del budismo, un timón. Ajá, es un timón de un barco, donde muestra pues así el noble camino óctuple, ese sendero. Y dice que la visión correcta, el primero es
que la visión correcta es el principio y el fin del camino. Va a entender las cosas como realmente son y darse cuenta de las cuatro nobles verdades. Dice que la visión correcta es el aspecto racional de la sabiduría. Ver las cosas, percibir la naturaleza no permanentemente imperfecta de los objetos o ideas mundanas y entender la ley del karma y las condiciones kármicas, ¿no? Sé que la visión correcta se alcanza y se mejora mediante todas las habilidades de la mente. Se inicia con la conciencia innata de que todos los seres están sujetos al sufrimiento y se termina con la comprensión total de la naturaleza verdadera de todas las cosas. Ya que nuestra vista del mundo forma nuestros pensamientos y nuestras acciones, la visión correcta produce pensamientos correctos y acciones correctas. Ok, Bueno, entonces, hablando de la acción correcta, dice que es abstenerse de tomar lo que no ha sido dado, lo cual incluye robo, fraude, engaño y deshonestidad. Y también abstenerse de la mala conducta sexual. Por lo tanto, la acción correcta significa actuar amablemente, con compasión, ser honesto, respetar lo que pertenece a otros y evitar relaciones sexuales abusivas. Entonces, mire que todos sabemos que esto en la Biblia también lo dice, ¿no? Pero si uno pone a mirar a un hombre que no tenía a Dios, no conocía al Señor, no conocía la palabra, eh, tenía, hagamos, estos principios, y eso ha trascendido a muchas personas, pues, que creen en esta religión y creen que por esto, pues, van a alcanzar, pues, la liberación del sufrimiento. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la presencia de Dios, que conocemos la verdad, que conocemos a Jesús y que la Biblia habla de todo esto por toda parte, ¿no? Desde su principio hasta el final de la buena conducta y la acción es correcta, ¿no? Tenemos que transmitir esto a través de las generaciones, transmitir siempre esto a través a nuestros hijos, porque sabemos que lo que más habla hacia las personas son nuestras acciones, ¿no? Más que palabras, también son nuestras acciones, es nuestro mejor mensaje, ¿no? Nuestra mejor predicación es lo que nosotros hacemos. Mi opinión. Gracias, mi hermano, muy bien. Gloria a Dios. Vemos aquí el sexto punto del camino óptuple, dice el esfuerzo correcto. Es necesario para los otros principios del camino óptuple. Nada se puede conseguir sin el acto de la voluntad. Sin embargo, el esfuerzo equivocado distrae la mente de su objetivo y resulta en confusión. La energía mental es la fuerza detrás del esfuerzo correcto. Esto puede ocurrir en estados saludables o no saludables. La misma motivación que impulsa el deseo, envidia, agresión y violencia puede, por otro lado, fomentar autodisciplina, honestidad, benevolencia y amabilidad. Los cuatro tipos de esfuerzos correctos en orden de perfección ascendente son, dice, primero, prevenir el desarrollo de estados no saludables. Segundo, abandonar los estados no saludables que ya se han desarrollado. Tercero, despertar estados saludables que todavía no se han desarrollado y mantener estados saludables que ya se han desarrollado. Esto habla mucho de disciplina, ¿no? Su esfuerzo correcto se refiere también mucho a eso, ¿no? A la disciplina en las personas, eh, como también la Biblia dice, ¿no? Que hay que aumentarlo a la virtud, hay que aumentarle otra cosa, a la paciencia, a la bondad, es alimentar lo bueno y lo que no es bueno, irlo desechando, ¿no? No seguirlo alimentando. En cuanto al medio de vida correcto, ¿no? Como dice aquí, ganarse la vida de una manera honrada, ¿no? De una manera correcta. Entonces, en el esfuerzo correcto, entonces, eso es esforzarnos nuestra mentalidad, ¿no? Para alimentar lo que es saludable y lo que no es saludable, irlo abandonando. Conciencia correcta es la habilidad racional de ver las cosas como son, con una conciencia inconfundible. Esto es tan claro en una percepción clara y penetra las impresiones sin dejarse llevar. Dice que la conciencia correcta nos permite procesar pensamiento y ideas de manera que nosotros podamos observar y controlar activamente la forma en que nuestros pensamientos se dirigen. Buda representó esto como los cuatro fundamentos de la conciencia. ¿Cuáles son? Dice contemplación del cuerpo, contemplación del sentimiento, repulsivo, atractivo, neutral, contemplación del estado de la mente y contemplación del fenómeno. Ajá. Entonces, esto hablando de
conciencias correctas, ¿no? La habilidad racional de ver las cosas como son. Y en cuanto a la conciencia, la Biblia, ¿qué nos dice? Mira, aquí dice algo importante en la cartilla, la página 15. Dice, los pentecostales apostólicos pueden apreciar las enseñanzas morales del camino óctuple. Más importante, ellos se pueden regocijarse, ya que su nuevo nacimiento del agua y del espíritu les da facultad para vivir una vida piadosa y recta. Si ellos pecan, se pueden arrepentir y hallar perdón en los brazos de un Dios amoroso y misericordioso. Estamos hablando pues de nosotros, dice, los pentecostales apostólicos saben que son salvos por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús pagó la pena del pecado, era gratuitamente, ofrece la salvación. La salvación es algo que se recibe de Dios, no es algo que el hombre se gana. Amén. Entonces, eh, podemos apreciar, ¿no?, las enseñanzas morales del camino ótuble porque se asemejan en cierta manera eh, a lo que nosotros creemos y también practicamos, ¿no? Es algo que pues continuamente lo tenemos que vivir y que también como pastores, que aquí la mayoría son pastores o líderes o diáconos, enseñamos, ¿no? Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestras congregaciones, porque el Evangelio se trata de una vida cristiana práctica, se trata de esto. Entonces todas estas cosas son importantes cuando tenemos a Dios para nuestra madurez, ¿no? Cuanto a nuestra madurez, una visión correcta, intención, habla, acción, medio de vida, esfuerzo, conciencia y concentración correcta. Ajá. Entonces, mientras que el Buda colocaba esto como una manera para liberarse del sufrimiento, el Dharma como tal, nosotros lo ponemos es como qué, como las cualidades de la persona que ha sido salva, ¿sí o no? Estos son los frutos como tal de un cristiano después que ha sido salvo. Ajá. Pastor, yo quería aportar algo, disculpe. Dígame, hermano. Usted sabe que la concentración a través es el proceso de estímulo de un ambiente, ¿verdad? Entonces yo quería aportar era que mientras que Buda estaba buscando la forma de conseguir respuestas acerca de la vida, acerca de cómo tener paz, el Señor lo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podemos mirar que aunque él buscaba procesos de estímulo y eso para poder llegar a tener una paz, a poder encontrarse como con un mundo diferente, nosotros todo lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la base de todos los cristianos. Por eso que nosotros predicamos la palabra y cuando llevamos este mensaje hace un efecto importante en la vida de las personas. Quería aportar esto, pastor. Gracias, mi hermano. Muy bien. Seguimos aquí mirando acerca de su creencia del budismo y ahora también del karma, ¿no? De la reencarnación. Ellos, el karma es lo mismo, ¿no? Como los hinduistas, se refiere a las buenas y malas acciones que uno elige en la vida, ya sea mentales, verbales o físicas, ¿no? Eh, habla pues también de un ciclo de renacimiento. Habla de esto, una persona puede volver a renacer, reencarnar sin acordarse de su vida pasada, dependiendo de su karma, ¿no? Dependiendo de la vida que llevó en el pasado como tal, hasta que la persona pueda llegar para ellos lo que ellos llaman el nirvana, que es la liberación de esto, ¿no? La liberación de estar muriendo, naciendo y no llegar ya a un nivel alto, ¿no? Al nivel de la iluminación como tal. Ajá. Eh, bueno, para convertirse en un budista dice que ellos deben de simplemente comprometerse a vivir de acuerdo a los principios expresados en los tres refugios y los cinco preceptos, ¿no? Los tres refugios y los cinco preceptos, que los tres refugios se refieren a tomar refugio en las tres joyas del budismo, que son el Buda, el Dharma y el Sangha. Sangha que es el grupo de personas, ¿no? Los seguidores como tales. Si tomar refugio en Buda es decir, confío que esta iluminación es posible y que yo haré el esfuerzo de despertar a medida que vivo mi vida. Cuando tomamos refugio en Dharma, tomamos refugio en la enseñanza de Buda, lo cual es refugio en la verdad y pureza de nuestra verdadera naturaleza. Por lo tanto, parte de tomar refugio en el Sangha incluye la exhortación a la acción correcta, la cual está basada en el código de comportamiento moral del budista. Dice también que en su forma
eh, básica. Los 5 preceptos son no matar o hacer daño a los seres vivientes, no tomar lo que no es dado, no ser infiel en las relaciones, no usar un habla malo y no tomar intoxicantes o drogas. Que esto habla de ser amable, ser honesto, ser de confianza, ser sincero y tener una mente clara. Mire. Entonces, esa es la manera de convertirse una persona en budista. En cuanto a la teología budista, eh, sabemos de que concepto un Dios supremo, eterno, omnisciente, quien es el creador central del universo y el redentor de toda la humanidad, no tiene lugar en el budismo. Sin embargo, el budismo tiene un número incalculable de semidioses y dioses, algunos buenos y otros malos. Estos son seres espirituales vistos como inferiores a la humanidad. Como dice ese John Bowker, dice, los dioses son prominentes en la vida budista ordinaria, pero estos no son permanentes y mucho menos eternos, miren, para ellos. Ajá. Que dice que el Buda nunca afirmó ser divino y negó la existencia de una deidad suprema. De modo que cuando los budistas se inclinan ante una estatua de Buda, lo hacen en respeto reverencial, no en oración en el sentido de pedirle a la deidad que le otorgue su petición. En vez de esto, los budistas meditan para despertar su fuerza interna, compasión y sabiduría, ¿no? Eso es. Sus sagradas escrituras, decíamos, que es el Tripitaka o tres canastas, ¿no? Las enseñanzas de Buda fueron transmitidas de forma oral en su origen, ¿no? A medida que los discípulos enseñaban a otros. Estas enseñanzas no fueron escritas hasta casi 300 años después de su muerte. Una colección importante se llama Tripitaka, la cual significa tres canastas. Las enseñanzas fueron escritas en hojas de palma y recogidas en canastas. Por eso se llama así, ¿no? Entonces, una colección importante de las enseñanzas budistas es el libro sagrado de ellos, el Tripitaka o tres canastas. Diferentes áreas del budismo produjeron su propio canon o colecciones como los del Tíbet y China, ¿no? Formas del budismo, encontramos que tienen dos grupos o dos escuelas principales, el budismo Theravada y el budismo Mahayana. Theravada, que significa la escuela de los ancianos, que son los más conservadores, ¿no? Y afirman seguir las enseñanzas originales de Buda de manera más cercana que los demás grupos. Ellos admiran al Buda como una persona extraordinaria y notable, pero no oran a él. El budismo Theravada enseña que cada persona debe hacer su propio camino siguiendo la enseñanza del Tripitaka. El budismo Theravada tiende a ser más monástico, estricto y renunciante al mundo que el budismo Mahayana, y su enfoque más filosófico que religioso. El Theravada se esfuerza por llegar a ser artat o santos perfeccionados quienes alcanzan la iluminación y el nirvana. Esto se considera solamente posible para los monjes y monjas quienes dedican sus vidas enteras a esta tarea. Ajá. Y el budista Mahayana consideran a Siddhartha Gautama como uno de los muchos budas del pasado, presente y futuro. Ellos son la escuela liberal, ¿no? El, el budismo Mahayana como tal. Dice que la forma del budismo Mahayana tiende a ser más religioso naturaleza que su contraparte el Theravada. A menudo incluyen la veneración de seres celestiales, Buda y ceremonias bodhisattvas, ritos religiosos, ritos mágicos y el uso de iconos, imágenes y otros objetos sagrados. El papel de tales elementos religiosos varía, sin embargo, es central para el budismo tibetano, pero es muy desalentado para los practicantes Zen, quienes son conocidos por quemar estatuas de Buda para demostrar su insignificancia. El budismo Theravada es prominente en Sri Lanka y el Mahayana, con sus mutaciones culturales tales como Zen, Vijayana y la Tierra Pura, se siguen en China, Vietnam, Corea y Japón. El factor unificador en el budismo es tomar refugio en las tres joyas, ¿no? Dijimos que las tres joyas son el Buda, el Dharma y el Sangha. Ajá. Bueno, y por último, aquí entonces ya hablamos pues, de que el budismo es para ellos la búsqueda de la paz, ¿no? La búsqueda de librarse del sufrimiento
pero su forma de salvación no es tanto como dice un paraíso, un cielo, como nosotros predicamos, sino más bien, como dice, es el intento del hombre para resolver el problema antiguo del sufrimiento y muerte sin Dios, sin un Dios creador. El budismo no ofrece respuesta al origen del hombre o al origen de los deseos que conducen al sufrimiento. El budismo ofrece poca esperanza a la persona que busca escapar del sufrimiento de la vida. Si Siddhartha Gautama verdaderamente hubiera encontrado el camino medio, lo hubiera conducido a la cruz del medio en el Calvario. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna opinión? Amén, que quiera aportar Sí, en esta. pastor, yo quisiera aportar solamente que me parece interesante porque no solamente el budismo ha tenido una influencia a nivel religioso, aunque es más que una religión, porque dicen que es como una, más que una religión dogmática, es como una filosofía práctica, pero que ha superado las influencias incluso porque muchos psicólogos actuales se basan mucho de las enseñanzas del budismo, porque todo lo que tiene que ver con la mente, con la meditación, entonces es interesante ese dato de que la influencia no ha sido solo religiosa, sino también a nivel psicológico, incluso filosófico también. Hoy en día, la mayoría de filósofos y psicólogos usan mucho teorías del budismo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Hermano Nelson. Dios les bendiga. Tengo una pregunta, pastor, profesor. ¿Ellos tienen algún ritual para ingresar a su religión o sencillamente empiezan a practicarlo porque ellos tienen sacerdotes o cómo es la cosa ahí? Claro, ellos manejan, ellos tienen sus sacerdotes, sus monjes, y a las personas se les debe, como se dice, disipular, enseñarles todo lo que es las tres canascas, el Tripitaka, pues su libro sagrado, enseñarles su estilo de vida. Es como toda religión que tiene que disipular a su Pero gente. tienen Llega un momento que algún, hacen una ceremonia cuando la persona ya, como se dice, se convierte a ellos, se convierte a esa religión. Hay unas ellos no, películas. no tienen ejércitos ni nada, ¿no? No practican violencia No, ellos no manejan ni como para tal, defenderse. ni para esas cosas, ni para eso. Simplemente eso lo dejan aislado a la nación en que estén, pero ellos no practican nada de esas cosas que tengan que ver con la ley, con el gobierno, con el ejército, Gracias, sí, Miguel. con el Estado como tal. Hermano Milton, Mano, mano Ley, pastor, siga, hermano Milton, siga. sino que estaba aquí leyendo, dice convertirse en un budista. La pregunta es, mi pastor y profesor, ¿hay algún registro de nuestra iglesia que algún budista o algunos budistas se hayan convertido al cristianismo? Sí, sí, por ahí hay unos testimonios que yo les voy a mostrar en la última clase. En la última clase vamos a mirar algunos testimonios de hinduistas al cristianismo, de budistas al cristianismo, para que miremos allí esos testimonios. Claro que sí hay. Incluso por ahí un testimonio por ahí de una hermana pentecostal que fue hinduista, otra que fue budista, otra que cuenta que subía a los templos una cuenta un testimonio que estando en un templo de Buda. Allá fue que Dios mismo la llamó. Testimonios es que cuenta que ella misma, estando allá, estaba enferma y viendo que nada podían hacer por ella. Ella, en su universidad donde estudiaba, porque ellos estudian también, ¿no? Ellos estudian y todo eso. Se acordó de que había una hermana y que le predicaba a Jesús y a Jesús. Entonces, en su mismo templo dijo, bueno, Jesús, si usted es real y si usted es verdad como me dicen, sáneme, haga un milagro en mi vida y voy a creer en usted para siempre. Y dice que de ahí para allá ella empezó a sentir sanidad. Ella creyó en Jesús, renunció a todos sus ídolos, a sus dioses. Vamos a mirarlo en la última clase, si nos alcanza el tiempo, lo miraremos. Y en YouTube, usted puede encontrar en YouTube muchos videos, hermanos, de que dicen por ejemplo, del budismo al cristianismo, va a encontrar muchos testimonios, del hinduismo al cristianismo, del islamismo, hay muchos testimonios que hablan de personas que uno dice, qué difícil será que una persona esa se convierta al evangelio, ¿verdad? Pero sí lo hay, sí lo hay, oye, sí lo hay. Hermano
Alexander Vega, y luego la hermana Juliet. Gracias, gracias, mi pastor. Manoley, una pregunta más bien, y es, ellos actualmente tienen, fuera de lo que es Budas, ellos tienen algún líder, digámoslo aquí, o algún líder preeminente, algún líder pues que sea el que dirige pues toda llamémoslo así, como la organización Buda. Sí, claro, yo a nivel mundial que líderes, ¿no? Por ejemplo, uno de los líderes espirituales actuales es el Dalai Lama, ¿no? Pues es el nombre general que le dan al líder de ellos. Pues el nombre de él como tal es Tenzin Gyatso, que es el líder espiritual más importante del budismo, ¿no? Pero el nombre que así como el catolicismo le da el nombre al líder mundial de ellos, que es el Papa, ellos, el nombre de este líder es el Dalai Lama. También está el Karmapa, que es el título de líder importante en el budismo tibetano, con varias figuras reconocidas. Y el Sakai Trisin, que es otro líder espiritual, también destacado del budismo. Entonces, ellos sí tienen un líder a nivel mundial, como tal. El más reconocido es el Dalai Lama. Usted lo encuentra en las redes, usted puede colocar y encuentra a este hombre con su vestidura, ¿no? De budista, ¿no? Aquí encontramos, eh, aquí rápidamente le muestro algunas figuras de ellos, ¿no? Les muestro aquí, ¿qué me dice aquí? Rápidamente ya para terminar la clase y luego le doy la palabra a la hermana Juliet. Hermana Juliet, díganos a ver mientras que voy pasando aquí. Pastor, Dios lo bendiga. Una pregunta. La parte social de ellos, o sea, ellos son también de los que se aíslan y no socializan con nadie. Ellos cultivan sus alimentos. ¿Cómo es esa parte de ellos? Sí, como miramos allí ellos, sí, ellos no son, digámoslo así, demasiado sociables, pues son más bien personas en cierta manera escépticas, pero no es que no le hablan a la gente, sino que son muy dedicados a su devoción, a su meditación, como aquí vemos, digamos, en- como lo que uno llama a veces ermitaños, personas muy dedicadas en sus pensamientos, porque es la forma de ellos librarse de malos pensamientos, es la forma de no librarse de malas acciones, pero ellos socialmente tienen sus trabajos, sus ocupaciones también, claro está. Entonces, mire la forma de ellos, mire, ese es el Dalai Lama, mire, el Dalai Lama, el que está aquí en esta foto, en el centro, es el líder mundial de ellos. Que ellos intervienen, que ellos sí intervienen mucho en lo que es la guerra en el sentido para la paz, pero en su estilo, ¿no? Ellos intervienen para que pues no haya guerras y en su teoría, en sus prácticas, tratan de siempre ayudar para esto, ¿no? Para cesar las guerras. Bueno, aquí vemos el símbolo del budismo, uno de sus templos, que lo usa mucha gente también de turismo, ¿no? Para ir a conocer todos estos lugares. Ajá. Entonces, mis hermanos, eso es. Y como le digamos, hay más que orarle a ellos, al Buda, o hacer una forma de reverenciar de ellos meditar, ¿no? Y claro, usted como le digamos a ellos, también creen en algunos dioses, pues del hinduismo también como tal, o en personas que ya han alcanzado la iluminación para ellos. Ajá. Ok, listo, mis hermanos. Entonces, esto es, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, mire, hermanos? ¿Qué le iba a decir? Manoley, Sí, señor. eh, pregunta, ¿no? O sea, yo observo que así como para los cristianos nos regimos por 10 mandamientos, ¿no? Digamos que son como la base, ¿no? Que no estamos pegados a la letra, pero sí debemos de cumplirlo, ¿no? De vivir, de llevar una vida diaria, ¿no? Cumpliendo pues lo que es lo espiritual, lo que es en lo social, con lo moral. De igual manera para ellos estos 8 octuples se llaman,
Camino eh, óptuple, sí. son como para ellos 8 mandamientos, donde se resume pues en ellos la vida. Ahí habla acerca de ¿no? La sabiduría, habla de lo moral y habla, bueno, lo moral dice que de tal mandamiento, por ejemplo, mm, a ver, del conciencia correcta, los últimos, por ejemplo, dice aquí, los últimos 3 caminos se refieren a la disciplina mental. Dice aquí dice el 3, 4 y 5 se refiere a la ética moral, y los 2 primeros también se refieren a la sabiduría, ¿no? Entonces, digamos, para ellos esos son los mandamientos de la vida para ellos, ¿no? Al igual que nosotros tenemos los 10 mandamientos. Sí, mi hermano, claro está, o sea, las 4 nobles verdades, ¿no? Lo que estamos mirando ahorita, porque el camino óptuple es el cuarto noble verdad, ¿no? El camino óptuple. Y en el libro de ellos sagrado, pues muestra la explicación de cómo conseguir todo eso. O sea, aquí estamos, resumimos eso, pero en el libro de ellos muestra pues más detalladamente, porque ellos tratan más la persona del ser, ¿no? De la persona como tal, para librarse. Entonces en su libro explica más detalladamente cómo hacerlo, ¿no? Cómo tener una visión correcta, cómo tener una concentración correcta, y también de acuerdo a la vida cotidiana, ¿no? A la vida cotidiana de ellos como tal, de las personas. Bueno, mi hermanos, ¿alguien más antes de irnos? Hermano Víctor, levantó la mano por allí, el hermano Donald, ya para terminar. Sí, pastor, a Vamos a unas descansar. curiosidades que tengo. Hay mujeres budistas, claro está, ¿cierto? Y hay una curiosidad que me parece, pues, algo extraño. ¿Siempre son calvos o no siempre? Y si tienen algún conocimiento por qué lo hacen, pues me parece curioso porque la mayoría de las fotos que se muestran, pues no tienen cabello, son así totalmente. No sé si eso tenga que ver algo con el ritual que hacen o algún significado importante para saberlo. Y eso, no, eso es simplemente para darle honor al fundador de la religión, a Buda. O sea, es para recordar pues a su fundador. Lo hacen así, lo mismo que la ropa. Y el color, hasta el color de su ropa tiene un significado, ¿no? Habla del color de la tierra, habla del desprendimiento, de lo no terrenal. Entonces todo eso quiere decir también lo de su ropa y también de la calvicie de ellos, es para recordar eso a su fundador, al fundador como tal de ellos. Y en Ajá. el caso de las mujeres, ¿también deben motilarse así o pueden ser No, también normal? no, en el caso de la mujer sí, no, la mujer sí puede tener su cabello. En el caso de la mujer sí lo puede tener. Ajá, exactamente. Muchas Listo, mis hermanos.